¿Y si te dijera que el fracaso no es una falta de talento o de esfuerzo, sino el resultado de 6 fuerzas invisibles que alimentas cada día sin ser consciente? ¿Y si la clave del éxito que todos buscan no estuviera en lo que haces, sino en los patrones mentales que te sabotean desde la sombra, operando bajo un disfraz de prudencia, lógica y normalidad? Esto no es una teoría de motivación, es la revelación de un mecanismo, un secreto de la psicología humana que explica por qué personas brillantes se quedan estancadas mientras otras, con menos aptitudes aparentes, alcanzan lo extraordinario. No estamos aquí para ofrecerte consuelo, sino para entregarte un mapa del laberinto en el que has estado atrapado. Un mapa que te mostrará no solo las paredes que te limitan, sino también la arquitectura de la prisión y el nombre de su guardián. Lo que vas a escuchar a continuación puede ser incómodo, incluso doloroso, porque te obligará a mirar a los ojos a los fantasmas que has estado evitando durante años. Pero la verdad, aunque duela, es la única herramienta que puede liberarte. Prepárate, porque estás a punto de confrontar un misterio que vive dentro de ti, un código oculto que, una vez descifrado, te dará el poder de reescribir tu destino. Si has sentido alguna vez que una fuerza invisible te frena, suscríbete, porque estás a punto de descubrir su nombre y su manual de instrucciones. Nuestra sociedad está construida sobre un mito fundacional, una verdad a medias tan repetida que se ha convertido en un evangelio secular, el mito del esfuerzo. Desde la infancia se nos inculca un paradigma simple y aparentemente justo. Trabaja duro, sé persistente, mantén una actitud positiva y el éxito será la recompensa inevitable. Esta narrativa, forjada en los yunques de la revolución industrial y pulida por la cultura del sueño americano, es la banda sonora de nuestra civilización. Nos habla de meritocracia, de igualdad de oportunidades, de un universo que responde de forma predecible a la acción humana. Vemos las historias de emprendedores que empezaron en un garaje, de atletas que superaron lesiones devastadoras, de artistas que lucharon contra el rechazo y las convertimos en la prueba irrefutable de que la voluntad lo puede todo. Pero, ¿y si esta historia es la mayor distracción jamás creada? ¿Qué ocurre con los millones de personas que trabajan incansablemente, que se levantan antes del amanecer y se acuestan mucho después del anochecer, que sacrifican su salud, sus relaciones y su tiempo, solo para encontrarse exactamente en el mismo lugar año tras año? ¿Son una anomalía? ¿Les falta algo? La cultura, ese guardián del sistema, tiene respuestas preparadas. No se esforzaron lo suficiente, no lo desearon con la intensidad necesaria, su actitud no fue la correcta. Se nos vende la idea de que el fracaso es un error del individuo, una falta personal, una debilidad que debe ser corregida con más esfuerzo, más positividad, más sacrificio. Y así, el buscador, la persona que anhela una respuesta, queda atrapado en un ciclo de culpa y agotamiento, intentando arreglar el motor con una capa de pintura nueva. Lo que nadie explica es que esta narrativa beneficia a quienes prefieren una población predecible, ocupada en una carrera sin fin, consumiendo soluciones externas en lugar de cultivar la maestría interna. Es una verdad ignorada que el sistema no quiere que conozcas. El trabajo duro es solo una variable de la ecuación, y ni siquiera es la más importante. Existe un factor oculto, una fuerza invisible que puede anular el más hercúleo de los esfuerzos. Es un secreto que no se encuentra en los libros de autoayuda ni en los seminarios de motivación. Es un conocimiento oculto enterrado en las notas de un hombre que dedicó su vida a estudiar no solo el éxito, sino su oscuro reflejo. Y es aquí donde nuestra investigación comienza de verdad, en la demolición de la narrativa común, para desenterrar una verdad mucho más profunda y perturbadora. A principios del siglo XX,
En una era de optimismo industrial y fe ciega en el progreso, un hombre llamado Napoleon Hill se embarcó en una misión sin precedentes. Por encargo del magnate del acero, Andrew Carnegie, dedicó más de 2 décadas a entrevistar y analizar a las 500 personas más exitosas de su tiempo. Nombres como Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt o John D. Rockefeller abrieron sus mentes a Hill, revelando sus filosofías, sus hábitos y sus estrategias. El resultado de esta monumental investigación fue el libro Piense y hágase rico, un manual que se convirtió en la Biblia de la ambición para generaciones. Pero la historia que se cuenta popularmente es incompleta. Es una versión editada y saneada de la verdad. Porque Hill no era solo un cronista del éxito, era, en secreto, un psicólogo forense del fracaso. Estaba obsesionado con la pregunta contraria: ¿por qué fracasa la gente? ¿Por qué individuos con talento, educación y oportunidades se quedan por el camino, saboteando sus propias vidas? En sus notas privadas, en capítulos menos leídos y en conferencias olvidadas, Hill documentó la otra cara de su investigación, la parte oscura que el marketing del pensamiento positivo decidió ignorar. Descubrió que el fracaso no era un evento aleatorio ni una simple ausencia de las cualidades del éxito. El fracaso, descubrió Hill, era un sistema, un mecanismo preciso, predecible y universal. Identificó un patrón aterrador que se repetía en todas las historias de potencial desperdiciado. Un conjunto de 6 fuerzas, 6 pecados mentales que no tenían nada de moral o religioso, sino que eran puramente funcionales. Eran virus psicológicos que operaban por debajo del umbral de la conciencia, garantizando la mediocridad y la autodestrucción silenciosa. Este es el conocimiento oculto que fue eclipsado por el brillo de las promesas de riqueza. La anatomía del autosabotaje. Mientras el mundo celebraba las 13 claves del éxito, la verdad ignorada, la advertencia más importante de Hill, quedaba enterrada. Él, el sabio olvidado en su faceta más profunda, nos legó no solo un mapa del tesoro, sino también un manual de los monstruos que guardan la cueva. Y esos monstruos no están fuera, en el mundo. Viven dentro de nosotros. Pero lo que viene ahora no es solo una explicación. Es una revelación que reescribe todo lo anterior. El primer engranaje de esta máquina invisible, el pecado funcional que inicia la cascada del autosabotaje, es la indecisión. No hablamos de la deliberación prudente ante una encrucijada importante, sino de su versión patológica, la parálisis crónica. La indecisión es el arte de permanecer inmóvil en el umbral de la oportunidad, esperando una certeza que nunca llegará. Psicológicamente, se alimenta de un fenómeno conocido como la paradoja de la elección. En un mundo que nos ofrece infinitas opciones, desde la carrera que estudiamos hasta el café que bebemos, la mente entra en un estado de sobrecarga. El miedo a tomar la decisión equivocada se vuelve tan abrumador que no tomar ninguna decisión parece la opción más segura, pero es una trampa mortal. La indecisión es un ladrón de tiempo, de energía y de vida. Cada momento que pasas sopesando opciones sin actuar es un momento en que el mundo sigue avanzando mientras tú te quedas atrás. Históricamente, las grandes catástrofes y los imperios caídos a menudo tienen su origen no en una mala decisión, sino en la ausencia de una. Es el general que espera el informe perfecto antes de atacar, solo para descubrir que el enemigo ha reforzado sus defensas. Es el líder que pospone una reforma necesaria por miedo a la controversia, permitiendo que el problema se gangrene. En tu vida, este virus opera de formas más sutiles, pero igualmente devastadoras. Es el proyecto que nunca empiezas, porque no estás seguro de tener el plan perfecto.
Es la conversación difícil que evitas, permitiendo que el resentimiento crezca. Es la oportunidad laboral que dejas pasar porque no cumple el 100% de tus requisitos imaginarios. La indecisión se disfraza de inteligencia, de análisis, de prudencia. Te susurra al oído: espera un poco más, investiga un poco más, necesitas más información. Pero su verdadero objetivo es mantenerte en la zona de confort de la inacción, donde nada puede salir mal porque nada se intenta. Es el asesino silencioso del potencial, la puerta de entrada al laberinto del fracaso. Napoleon Hill lo consideraba el punto de partida de casi todas las desgracias, porque una vez que este hábito se instala, crea el terreno fértil para que el siguiente saboteador eche raíces. ¿Cuántas puertas has visto cerrarse frente a ti, no porque alguien te las cerrara, sino porque tardaste demasiado en decidir si querías cruzarlas? La indecisión no es una pausa, es un veneno de acción lenta que solidifica tus sueños en estatuas de arrepentimiento. Si la indecisión es la parálisis del cuerpo, la duda es la parálisis del alma. Es el segundo pecado invisible, un veneno que no necesita una herida externa para infectar, porque se genera desde dentro. La duda es mucho más que la simple falta de certeza. Es una narrativa activa de incapacidad que la mente se cuenta a sí misma. No es el escepticismo saludable del científico que busca pruebas, sino la autoinvalidación corrosiva del impostor que, aún teniendo las pruebas, se siente un fraude. Su origen psicológico yace en la brecha entre nuestra realidad actual y la visión que tenemos de nuestro potencial. En ese espacio vacío, la duda crece como la maleza en un jardín abandonado. Se alimenta de fracasos pasados, de las críticas de otros interiorizadas como verdades absolutas y, sobre todo, del miedo a no estar a la altura. La neurociencia nos muestra cómo funciona este mecanismo. Cada vez que albergamos un pensamiento de duda, reforzamos una vía neuronal. Con el tiempo, esta vía se convierte en una autopista mental, haciendo que la duda sea la respuesta automática ante cualquier desafío. Es el veneno que contamina el pozo antes incluso de que bebas de él. Imagina a un arquero que, justo antes de soltar la flecha, duda de su capacidad para dar en el blanco. Esa microduda tensa sus músculos de forma incorrecta, altera su respiración y desvía su puntería. El fallo no se produce por falta de habilidad, sino porque la duda saboteó la ejecución. Así opera en tu vida. Es la idea brillante que descartas pensando: alguien más ya lo habrá hecho mejor. Es la promoción que no solicitas porque crees que no tienes la experiencia suficiente. Es el amor que no buscas porque te has convencido de que no eres digno de él. La duda es el socio perfecto de la indecisión. La indecisión te impide actuar y la duda te convence de que si actuaras, fracasarías de todos modos. Juntas forman un cerco perfecto que te mantiene atrapado. Lo más peligroso de la duda es que se disfraza de humildad o de realismo. Te dice: no seas arrogante, conoce tus limitaciones. Pero en realidad está encogiendo tu mundo a un tamaño que le resulte manejable, un tamaño en el que no haya riesgo, pero tampoco crecimiento. Es una verdad ignorada que muchas de las limitaciones que creemos tener no son reales. Son creencias, barrotes de una jaula cuya puerta siempre ha estado abierta. Pero mientras la duda sea tu carcelero, nunca intentarás girar el pomo. Y es esta fuerza la que nos conduce directamente al corazón del sistema, al motor que lo alimenta todo. En 1960, el centro de este laberinto interior, alimentando tanto la indecisión como la duda, se encuentra el tercer y más poderoso de los pecados invisibles: el miedo. Pero no hablamos del miedo primario y útil que te salva de un peligro físico inminente. Hablamos de su manifestación psicológica, una sombra proyectada por la mente sobre el futuro.
Este miedo no responde a una amenaza real, sino a una amenaza imaginada, y sin embargo, sus efectos sobre nuestra fisiología y nuestro comportamiento son igual de potentes. Napoleon Hill identificó 6 miedos básicos que paralizan a la humanidad. El miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y a la muerte. Observa cómo ninguno de estos miedos se refiere al presente. Son todos proyecciones, ansiedades sobre un ¿qué pasaría si? El miedo a la crítica es el que te impide compartir tu trabajo, tu arte o tu opinión. Es la voz del sensor interno que te susurra. ¿Y si se ríen de ti? ¿Y si dicen que no es lo suficientemente bueno? El miedo a la pobreza no es solo el temor a no tener recursos, sino el pánico a perder el estatus social, a ser visto como un fracaso. Es lo que mantiene a la gente en trabajos que odian, encadenados a una seguridad que es en realidad una prisión dorada. El miedo a la pérdida del amor te lleva a aceptar relaciones tóxicas o a no poner límites por temor al abandono. Cada uno de estos miedos actúa como un programador, escribiendo líneas de código en tu subconsciente que dictan tus decisiones. No arriesgues, no destaques, no seas diferente. Filósofos como los estoicos ya entendieron hace milenios que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. El miedo es un fantasma, pero un fantasma al que le hemos dado el poder de gobernar nuestras vidas. Su mayor truco es disfrazarse de lógica y prudencia. El miedo a la crítica se llama a sí mismo ser realista. El miedo al fracaso se autodenomina gestión del riesgo. El miedo a lo desconocido se viste de la responsabilidad. Y así, creemos que estamos tomando decisiones racionales cuando en realidad estamos obedeciendo los dictados de un tirano invisible. ¿Cuántas veces has justificado tu inacción con una lógica impecable, sin darte cuenta de que esa lógica era solo una fachada construida por el miedo? Este es el núcleo del mecanismo de autosabotaje. Pero la revelación más impactante no es la existencia de estas 3 fuerzas por separado. El verdadero secreto, el punto de inflexión, que lo cambia todo, es descubrir cómo interactúan. Aquí es donde llegamos al corazón del conocimiento oculto, la revelación que reorganiza todo lo que hemos visto hasta ahora. La indecisión, la duda y el miedo no son enemigos aislados que te atacan por separado. Son los componentes de un ecosistema, de un sistema de autosabotaje perfectamente sincronizado que se retroalimenta. Esta es la verdad ignorada que lo cambia todo. No estás luchando contra debilidades dispersas. Estás atrapado en un motor perpetuo que tú mismo alimentas sin saberlo. Imagina un triángulo. En un vértice está la duda. La duda sobre tus capacidades susurra: ¿y si no soy lo suficientemente bueno? Este pensamiento genera la emoción del miedo en el segundo vértice. Miedo al fracaso, a la humillación, a la crítica. Este miedo, a su vez, te paraliza, conduciéndote a la indecisión, el tercer vértice. Te quedas quieto, incapaz de actuar, atrapado en el análisis. Y aquí viene el giro maestro del sistema. Tu inacción, tu indecisión, se convierte en la prueba que confirma tu duda inicial. La mente se dice: ves, no he hecho nada, realmente no soy capaz. Y el ciclo vuelve a empezar, pero cada vez con más fuerza. La duda alimenta el miedo genera indecisión y la indecisión solidifica la duda. Es una serpiente que se muerde la cola, un motor que no necesita combustible externo porque se nutre de su propio movimiento. Este es el descubrimiento que cambia el paradigma de la responsabilidad. Ya, no se trata de soy indeciso o soy miedoso. Se trata de reconocer que estás dentro de un bucle, un algoritmo mental que se ejecuta en segundo plano. El verdadero shock llega cuando te das cuenta de que a menudo confundimos estos mecanismos con virtudes. Llamamos prudencia al miedo paralizante
humildad a la duda corrosiva y reflexión a la indecisión crónica. La sociedad, el guardián del sistema, incluso premia estos comportamientos. El que no arriesga, no pierde. El que no habla, no se equivoca. Pero el precio de esa falsa seguridad es la vida no vivida, el potencial no realizado. Ahora que el sistema es visible, puedes empezar a diagnosticarlo. Puedes observar en tiempo real cómo un pensamiento de duda desencadena una emoción de miedo que te lleva a posponer una acción. La sensación ya no es de culpa personal, sino de claridad mecánica. El enemigo tiene nombre y forma. No es un monstruo amorfo en la oscuridad. Es una máquina, y toda máquina puede ser desmantelada. Pero este motor tiene otros engranajes más sutiles que aseguran su funcionamiento a largo plazo. Una vez que el motor principal de duda, miedo e indecisión está en marcha, necesita un combustible constante para no detenerse. Ese combustible es el cuarto pecado invisible, la preocupación. La preocupación es la actividad mental de ensayar repetidamente un futuro negativo que no ha ocurrido y que, en la mayoría de los casos, nunca ocurrirá. Mark Twain lo expresó de forma brillante. He sufrido muchas catástrofes en mi vida, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. La preocupación no es lo mismo que la planificación. Planificar es pensar en el futuro para tomar acciones constructivas en el presente. Preocuparse es quedarse atrapado en un ciclo de pensamientos ansiosos sobre el futuro sin tomar ninguna acción, drenando tu energía mental y emocional. Psicológicamente, la preocupación crea la ilusión de control. Al repasar mentalmente los peores escenarios posibles, una parte de nuestro cerebro cree que está haciendo algo al respecto, pero es una trampa. Es como pisar el acelerador de un coche con el freno de mano puesto. Mucho ruido, mucho gasto de combustible, pero ningún avance. La preocupación es el alimento perfecto para el ecosistema del sabotaje. Mantiene al miedo vivo y coleando, presentándole constantemente nuevos escenarios catastróficos que imaginar. Refuerza la duda, porque al enfocarte solo en lo que puede salir mal, te convences a ti mismo de que el fracaso es inevitable y justifica la indecisión. Porque ¿quién en su sano juicio actuaría cuando la mente está proyectando una película de desastres inminentes? Culturalmente, hemos normalizado la preocupación hasta el punto de considerarla una señal de que nos importa algo. Si no te preocupas por tus hijos, tu trabajo o tu futuro, eres visto como irresponsable o apático. Pero esto es una distorsión peligrosa. La preocupación no es amor ni responsabilidad, es miedo disfrazado de virtud. En la práctica, este veneno se manifiesta como el insomnio que te roba el descanso, la tensión constante en tus hombros, la incapacidad de disfrutar del momento presente porque tu mente siempre está en otro lugar, luchando contra dragones imaginarios. Es el hábito de pagar intereses por una deuda que nunca has contraído. Cada minuto que pasas preocupado es un minuto que no has dedicado a crear, a resolver, a conectar o a vivir. Es el ladrón silencioso de la alegría y la eficacia. Y mientras te mantienes ocupado en este teatro mental, otro engranaje, aún más sutil, se encarga de que nunca salgas de tu zona de confort. El quinto pecado invisible es quizás el más engañoso de todos, porque la sociedad lo ha elevado a la categoría de virtud suprema. Se trata del exceso de cautela. A primera vista, la cautela parece una cualidad admirable. Es sinónimo de prudencia, de sensatez, de pensar antes de actuar, y en su justa medida lo es. Pero aquí hablamos de su versión extrema, de la cautela que se jaula. El exceso de cautela es el miedo vistiendo su mejor traje, el de la lógica y la respetabilidad. Es la voz que te dice:
Espera el momento perfecto, ahorra un poco más, investiga todas las variables, no te lances hasta que tengas una garantía de éxito del 100%. Pero el momento perfecto no existe. La garantía total es una ilusión. La vida, el crecimiento y la oportunidad residen en el territorio de la incertidumbre. El exceso de cautela es el asesino de la... Es el ancla que te mantiene en el puerto seguro mientras las flotas de los valientes zarpan hacia nuevos mundos. Su lógica es impecable y, por eso, tan peligrosa. Te presenta análisis de riesgo exhaustivos, estadísticas de fracaso, testimonios de otros que lo intentaron y no lo consiguieron. Construye un caso tan sólido contra la acción que permanecer quieto parece la única decisión inteligente. Este mecanismo es el responsable de que personas brillantes permanezcan en carreras que las asfixian, de que ideas revolucionarias mueran en un cajón, de que relaciones con un potencial inmenso nunca lleguen a florecer. Se disfraza de responsabilidad. Tengo una familia que mantener, no puedo arriesgarme. Se disfraza de realismo. Hay que ser consciente de la situación. El mercado está muy mal. Pero debajo de todas esas justificaciones racionales, el motor es el mismo, el miedo. Miedo a perder lo poco que se tiene, miedo a lo desconocido, miedo a ser juzgado. El exceso de cautela es el socio perfecto del resto del sistema. Mientras la preocupación te agota mentalmente, el exceso de cautela se asegura de que no tomes ninguna acción que pueda sacarte del bucle. Juntos crean una fortaleza inexpugnable de inacción. ¿Cuántas veces has pospuesto un sueño, no por pereza, sino en nombre de la prudencia? ¿Cuántas buenas razones has encontrado para no hacer aquello que tu corazón te pedía a gritos? El exceso de cautela es el arte de construir tu propia prisión y convencerte de que es un palacio seguro. Es el último guardián antes del abismo final, el estado en el que el sistema alcanza su objetivo último. Llegamos al sexto y último pecado invisible, el estado final al que conduce todo el sistema de autosabotaje. Es el más silencioso, el más pasivo y por ello el más letal. Es la indiferencia. La indiferencia no es la pereza del vago ni la apatía del cínico. Es algo mucho más trágico. Es la muerte silenciosa de la ambición. Es el punto en el que el buscador, agotado, por la lucha interna contra la duda, el miedo, la preocupación y la parálisis, simplemente se rinde. Es un estado de resignación aprendida. Después de tantos ciclos del motor de sabotaje, después de tantas oportunidades perdidas por la indecisión y la excesiva cautela, la mente llega a una conclusión lógica pero devastadora. Nada de lo que haga importa. El esfuerzo no vale la pena. Es mejor no desear nada para no sufrir la decepción. La indiferencia es el espíritu que ha capitulado. Ya no hay lucha, ya no hay sueños que perseguir ni miedos que enfrentar. Solo hay una aceptación gris y monótona de la mediocridad. Es el hombre que va a un trabajo que detesta sin quejarse, porque ya ha olvidado que alguna vez quiso algo más. Es la mujer que permanece en una relación sin amor, no por miedo, sino porque ya no tiene la energía para imaginar una vida diferente. Es el artista que guarda sus pinceles para siempre, no porque crea que no es bueno, sino porque ya no le importa. Psicológicamente, es un mecanismo de defensa. Para evitar el dolor constante de la frustración y el fracaso, la mente apaga el deseo. Es como un país que para evitar ser invadido decide desmantelar su propio ejército y rendirse de antemano. El sistema ha triunfado. El objetivo del código oculto del fracaso no es hacerte fracasar en un proyecto concreto, sino convencerte de que eres un fracaso como persona, hasta el punto de que dejes de intentarlo. La indiferencia es la culminación de ese proceso. Es el alma que ha aceptado su jaula y ha tirado la llave. Este es el estado más peligroso, porque es cómodo,
No hay ansiedad, no hay estrés, no hay lucha, solo hay vacío. Y es un vacío del que es increíblemente difícil salir, porque para escapar, primero hay que volver a desear algo, hay que volver a sentir. Y eso para el espíritu indiferente es el mayor de los terrores, es la victoria final del antagonista invisible. Pero, ¿quién se beneficia de que llegues a este estado? ¿Quién ha construido el entorno que fomenta este sistema? Ahora que hemos desmantelado la máquina interna, debemos levantar la vista y preguntar, ¿quién construyó la fábrica? ¿Quién se beneficia de que este sistema de autosabotaje opere sin ser detectado en millones de personas? La respuesta nos lleva al guardián del sistema, la cultura moderna de la gratificación instantánea, el ruido digital y las soluciones superficiales. Este guardián no es una conspiración de personas en una habitación oscura, es un paradigma, un conjunto de fuerzas sociales y económicas que prosperan gracias a nuestra distracción y nuestra insatisfacción interna. Piensa en ello. La economía de la atención, impulsada por las redes sociales y los medios de comunicación, está diseñada para mantener tu mente ocupada en el exterior. Cada notificación, cada titular sensacionalista, cada vídeo viral es una pequeña descarga de dopamina que te aleja de la introspección. ¿Por qué habrías de sentarte en silencio a confrontar tu miedo o tu duda cuando puedes deslizar el dedo y obtener una recompensa inmediata? El guardián del sistema te vende la idea de que la solución a tu malestar siempre está fuera de ti, en el próximo producto, en el próximo curso de 5 pasos, en el próximo hack de productividad. Te ofrece soluciones rápidas para problemas profundos. Te sientes inseguro, compra esta ropa. Te sientes estancado, descarga esta aplicación. Te sientes vacío, consume este entretenimiento. Estas no son soluciones, son anestésicos. Calman el síntoma temporalmente, pero dejan la enfermedad intacta. De hecho, la fortalecen. Al buscar constantemente la validación y la solución fuera, desaprendemos a cultivar la fuerza interior. Nos convertimos en consumidores de autoestima en lugar de productores de la misma. El guardián del sistema se beneficia de una población predecible y controlable, atrapada en el ciclo de esfuerzo y frustración que describimos al principio. Una persona que entiende su sistema de autosabotaje y trabaja para desmantelarlo se vuelve soberana. Toma decisiones conscientes, consume menos, crea más y es inmune a la manipulación del miedo y el deseo superficial. Una persona así es una amenaza para un sistema que depende de la inseguridad masiva. Por eso, este conocimiento oculto sobre la psicología humana no se enseña en las escuelas. Por eso, la voz del sabio olvidado, la de Napoleon Hill advirtiendo sobre estos peligros internos, fue ahogada por el coro que solo prometía recompensas externas. Lo que nadie explica es que la batalla más importante de tu vida no es por el éxito, el dinero o el estatus. Es la batalla por el control de tu propia mente. Y el guardián del sistema hará todo lo posible para que nunca te des cuenta de que esa batalla está teniendo lugar. Hemos viajado a las profundidades de la mente humana, hemos desenterrado un conocimiento oculto y hemos puesto nombre a las 6 fuerzas invisibles que componen el código del fracaso. Hemos visto cómo la IND, y si te dijera que el fracaso no es una falta de talento o de esfuerzo, sino el resultado de 6 fuerzas invisibles que alimentas cada día sin ser consciente. Y si la clave del éxito que todos buscan no estuviera en lo que haces, sino en los patrones mentales que te sabotean desde la sombra, operando bajo un disfraz de prudencia, lógica y normalidad. Esto no es una teoría de motivación, es la revelación de un mecanismo, un secreto de la psicología humana
que explica por qué personas brillantes se quedan estancadas, mientras otras, con menos aptitudes aparentes, alcanzan lo extraordinario. No estamos aquí para ofrecerte consuelo, sino para entregarte un mapa del laberinto en el que has estado atrapado. Un mapa que te mostrará no solo las paredes que te limitan, sino también la arquitectura de la prisión y el nombre de su guardián. Seguramente conoces esa sensación, la de empujar una roca cuesta arriba solo para verla rodar hacia abajo una y otra vez. Es un agotamiento que no se cura con descanso, porque su origen no es físico sino mental. Es la frustración de saber que tienes el potencial, de sentir una llamada hacia algo más grande, pero verte frenado por una inercia inexplicable. La cultura, ese guardián del sistema, te ha dado respuestas sencillas. No te esfuerzas lo suficiente, no eres lo bastante positivo, no lo deseas con la intensidad necesaria, y así has pasado años intentando arreglar el motor con una capa de pintura nueva, atrapado en un ciclo de culpa y autoexigencia, sin darte cuenta de que el problema no está en tu voluntad, sino en un código oculto que se ejecuta en segundo plano. Este código es el antagonista invisible de tu historia, un paradigma que opera por debajo del umbral de tu conciencia, un sistema de autosabotaje tan sofisticado que te hace creer que sus decisiones son las tuyas. No es un monstruo que ruge en la oscuridad. Es un susurro en tu mente que suena exactamente como tu propia voz racional. Se disfraza de sentido común cuando te dice que no arriesgues. Se viste de humildad cuando te convence de que no estás preparado. Se presenta como lógica cuando te da 1000 razones para posponer tus sueños un día más. Este es el gran misterio de la condición humana. Nuestra mayor prisión no está hecha de barrotes de acero, sino de creencias invisibles que hemos aceptado como verdades absolutas. Lo que vas a escuchar a continuación puede ser incómodo, incluso doloroso, porque te obligará a mirar a los ojos a los fantasmas que has estado evitando durante años. Vamos a desenterrar un conocimiento oculto, una verdad ignorada por la psicología popular y los manuales de éxito rápido. No te ofreceremos soluciones mágicas ni frases inspiradoras. Te ofreceremos un diagnóstico. Te daremos el nombre de cada engranaje de la máquina que te frena, te mostraremos cómo funciona y, lo más importante, te demostraremos que tú no eres la máquina, sino el operario que puede decidir apagarla. Prepárate, porque estás a punto de confrontar un misterio que vive dentro de ti, un código que, una vez descifrado, te dará el poder de reescribir tu destino. Esta no es una simple exploración de la mente, es una arqueología del alma. Es un viaje para aquellos que están cansados de las respuestas superficiales y anhelan una revelación profunda, una que no solo cambie lo que haces, sino que transforme para siempre quién crees que eres. Si has sentido alguna vez que una fuerza invisible te frena, que hay un patrón que se repite en tu vida y del que no puedes escapar, suscríbete, porque estás a punto de descubrir su nombre y su manual de instrucciones. Nuestra sociedad está construida sobre un mito fundacional, una verdad a medias tan repetida que se ha convertido en un evangelio secular, el mito del esfuerzo. Desde la infancia se nos inculca un paradigma simple y aparentemente justo. Trabaja duro, sé persistente, mantén una actitud positiva y el éxito será la recompensa inevitable. Esta narrativa, forjada en los yunques de la revolución industrial y pulida por la cultura del sueño americano, es la banda sonora de nuestra civilización. Nos habla de meritocracia, de igualdad de oportunidades, de un universo que responde de forma predecible a la acción humana. Vemos las historias de emprendedores que empezaron en un garaje, de atletas que superaron lesiones devastadoras, de artistas que lucharon contra el rechazo y las convertimos en la prueba irrefutable de que la voluntad
lo puede todo. Pero, ¿y si esta historia es la mayor distracción jamás creada? ¿Qué ocurre con los millones de personas que trabajan incansablemente, que se levantan antes del amanecer y se acuestan mucho después del anochecer, que sacrifican su salud, sus relaciones y su tiempo, solo para encontrarse exactamente en el mismo lugar año tras año? ¿Son una anomalía? ¿Les falta algo? La cultura, ese guardián del sistema, tiene respuestas preparadas. No se esforzaron lo suficiente, no lo desearon con la intensidad necesaria, su actitud no fue la correcta. Se nos vende la idea de que el fracaso es un error del individuo, una falta personal, una debilidad que debe ser corregida con más esfuerzo, más positividad, más sacrificio. Y así, el buscador, la persona que anhela una respuesta, queda atrapado en un ciclo de culpa y agotamiento, intentando arreglar el motor con una capa de pintura nueva. Lo que nadie explica es que esta narrativa beneficia a quienes prefieren una población predecible, ocupada en una carrera sin fin, consumiendo soluciones externas en lugar de cultivar la maestría interna. Es una verdad ignorada que el sistema no quiere que conozcas. El trabajo duro es solo una variable de la ecuación, y ni siquiera es la más importante. Existe un factor oculto, una fuerza invisible que puede anular el más hercúleo de los esfuerzos. Es un secreto que no se encuentra en los libros de autoayuda ni en los seminarios de motivación. A principios del siglo XX, en una era de optimismo industrial y fe ciega en el progreso, un hombre llamado Napoleón Hill se embarcó en una misión sin precedentes. Por encargo del magnate del acero Andrew Carnegie, dedicó más de 2 décadas a entrevistar y analizar a las 500 personas más exitosas de su tiempo. Nombres como Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt o John D. Rockefeller abrieron sus mentes a Hill, revelando sus filosofías, sus hábitos y sus estrategias. El resultado de esta monumental investigación fue el libro Piense y hágase rico, un manual que se convirtió en la Biblia de la ambición para generaciones. Pero la historia que se cuenta popularmente es incompleta. Es una versión editada y saneada de la verdad, porque Hill no era solo un cronista del éxito. Era, en secreto, un psicólogo forense del fracaso. Estaba obsesionado con la pregunta contraria: ¿por qué fracasa la gente? ¿Por qué individuos con talento, educación y oportunidades se quedan por el camino saboteando sus propias vidas? En sus notas privadas, en capítulos menos leídos y en conferencias olvidadas, Hill documentó la otra cara de su investigación, la parte oscura que el marketing del pensamiento positivo decidió ignorar. Descubrió que el fracaso no era un evento aleatorio, ni una simple ausencia de las cualidades del éxito. El fracaso, descubrió Hill, era un sistema, un mecanismo preciso, predecible y universal. Identificó un patrón aterrador que se repetía en todas las historias de potencial desperdiciado. Un conjunto de 6 fuerzas, 6 pecados mentales que no tenían nada de moral o religioso, sino que eran puramente funcionales. Eran virus psicológicos que operaban por debajo del umbral de la conciencia, garantizando la mediocridad y la autodestrucción silenciosa. Este es el conocimiento oculto que fue eclipsado por el brillo de las promesas de riqueza, la anatomía del autosabotaje. Mientras el mundo celebraba las 13 claves del éxito, la verdad ignorada, la advertencia más importante de Hill, quedaba enterrada. La supresión de este conocimiento no fue una conspiración, sino algo mucho más sutil, una distorsión cultural. La promesa de riqueza y poder siempre será más atractiva que la incómoda tarea de confrontar los propios demonios. El mercado del optimismo es infinitamente más rentable que el de la introspección radical. Así,
La obra de Hill fue filtrada, simplificada y empaquetada para el consumo masivo. Se extrajeron las recetas para el éxito y se desecharon las advertencias sobre los venenos del alma. El guardián del sistema, esa fuerza cultural que prefiere soluciones rápidas y externas, se aseguró de que solo conociéramos la mitad de la historia. Nos dieron el mapa del tesoro, pero ocultaron el manual de los monstruos que guardan la cueva. Y esos monstruos, como Hill descubrió con horror, no están fuera, en el mundo. No son las circunstancias, ni la economía, ni la falta de oportunidades. Viven dentro de nosotros. Son parte de nuestro sistema operativo mental. Este es el verdadero punto de partida de nuestra investigación. La demolición de la narrativa común para desenterrar una verdad mucho más profunda y perturbadora. Vamos a explorar el territorio que la cultura del éxito rápido decidió ignorar. Vamos a estudiar el manual de los monstruos, porque solo al entender cómo opera el mecanismo del fracaso, solo al ponerle nombre a cada uno de sus engranajes, podemos empezar a desmantelarlo. El sabio olvidado, en su faceta más profunda, no nos dejó solo un camino hacia la riqueza, sino una advertencia sobre la pobreza del espíritu. Y esa advertencia es más relevante hoy que nunca, en un mundo que nos distrae constantemente para que nunca miremos hacia adentro. Pero lo que viene ahora no es solo una explicación, es una revelación que reescribe todo lo anterior. Esta revelación, este mapa del laberinto interior, podría parecer la intuición aislada de un solo hombre, un producto de su tiempo. Pero aquí es donde el misterio se profundiza y la verdad ignorada comienza a mostrar su verdadero rostro. Lo que Napoleon Hill codificó no fue una invención, sino un redescubrimiento. Él fue el arqueólogo que desenterró una ley fundamental de la psicología humana, una ley cuyos fragmentos se encuentran esparcidos por toda la historia del pensamiento, deliberadamente ignorados o malinterpretados por una cultura que prefiere las soluciones simples a las verdades complejas. Estos 6 pecados invisibles no son meras opiniones, son patrones de comportamiento humano documentados una y otra vez por las mentes más brillantes de la historia, en textos que hoy acumulamos en estanterías, pero que hemos dejado de leer con la urgencia que merecen. Son los hilos dorados que conectan la filosofía antigua, la psicología moderna y la neurociencia de vanguardia. Hace 2 milenios, en los pórticos de Atenas y Roma, filósofos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio ya habían diagnosticado esta enfermedad del alma. Los estoicos, esos ingenieros de la mente, dedicaron su vida a desmantelar precisamente este sistema. Cuando hablaban de la tiranía de las impresiones o de la necesidad de distinguir entre lo que está en nuestro control y lo que no, estaban librando una guerra directa contra el miedo, la preocupación y la indecisión. Séneca escribió: «Sufrimos más en la imaginación que en la realidad». ¿No es esta la descripción clínica más precisa del mecanismo de la preocupación que hemos analizado? Esta sabiduría no era una filosofía abstracta para eruditos, era un manual de entrenamiento mental para líderes, soldados y ciudadanos. Entonces, ¿por qué este conocimiento práctico fue relegado a las aulas de filosofía? Porque exige una disciplina interna radical, un trabajo silencioso que no produce resultados visibles e inmediatos. Nuestra cultura, el guardián del sistema, descartó esta autodisciplina por considerarla ineficiente, reemplazándola por la búsqueda de validación y soluciones externas. La verdad de los estoicos no se perdió. Fue enterrada bajo una montaña de gratificación instantánea. La psicología moderna, sin saberlo, comenzó a redibujar el mismo mapa. A finales del siglo XX, el psicólogo Barry Schwartz acuñó el término «la paradoja de la elección»,
demostrando científicamente cómo un exceso de opciones no nos hace más libres, sino más paralizados. Este estudio es la prueba empírica del primer pecado de Hill, la indecisión. Confirma que la parálisis no es una debilidad personal, sino una respuesta predecible de la mente a la sobrecarga moderna. Al mismo tiempo, el trabajo de Daniel Kahneman, ganador del Premio Nobel, sobre los sesgos cognitivos, reveló docenas de errores sistemáticos en nuestro pensamiento que nos llevan a tomar decisiones irracionales basadas en el miedo y la duda. Su investigación demuestra que nuestra mente está programada por defecto para la cautela excesiva y la aversión a la pérdida. Este conocimiento es revolucionario, pero ¿por qué no ha transformado nuestra sociedad? Porque se presenta en un lenguaje académico, complejo. Aplicación práctica requiere un esfuerzo consciente que la cultura del hack rápido no promueve. Lo que nadie explica es que estos estudios no son curiosidades intelectuales, son la evidencia científica del sistema de sabotaje que Hill describió de forma intuitiva hace casi un siglo. La neurociencia contemporánea nos ha permitido, por primera vez, ver este sistema en acción dentro de nuestro propio cerebro. Cuando hablamos del miedo, no estamos describiendo una emoción etérea. Estamos hablando de un proceso biológico concreto, el secuestro de la amígdala. La amígdala, nuestro centro de detección de amenazas, puede tomar el control de nuestro cerebro racional, el córtex prefrontal, en una fracción de segundo. En ese estado, no pensamos, reaccionamos. Vivir dominado por la duda y la preocupación significa mantener la amígdala en un estado de alerta crónica. Es vivir en un secuestro neuronal permanente. Los escáneres cerebrales muestran cómo este estado inhibe la creatividad, la resolución de problemas y la planificación a largo plazo. Esta es la prueba física tangible de que el miedo no es solo un sentimiento, es un estado fisiológico que literalmente te hace menos inteligente y menos capaz. Esta verdad ha sido minimizada, reducida a consejos sobre gestionar el estrés, cuando en realidad es la clave para entender por qué personas brillantes toman decisiones destructivas. Ignoramos la biología de nuestro propio fracaso, quizás la prueba más escalofriante y definitiva de la culminación de este sistema, la indiferencia, nos la proporcionó el psicólogo Martin Seligman con sus experimentos sobre la indefensión aprendida. En una serie de estudios que hoy serían éticamente cuestionables, Seligman demostró que si un animal es sometido repetidamente a una situación negativa de la que no puede escapar, eventualmente dejará de intentar huir, incluso cuando se le presente una vía de escape clara. Se rinde, acepta su destino. Este estado, la indefensión, aprendida, es el término clínico para el sexto pecado de Hill. Es la demostración empírica de que la rendición no es una elección consciente, sino el resultado programado de un sistema de fracaso repetido. ¿Cuántos humanos viven en una jaula cuya puerta está abierta, pero han sido condicionados por el ciclo de duda, miedo e indecisión para no volver a intentar salir? Este es un secreto aterrador de la psicología humana. El espíritu puede ser entrenado para aceptar su propia prisión. Observaciones antropológicas nos muestran que este sistema de autosabotaje no es una constante universal, sino una patología exacerbada por nuestra cultura. Muchas tradiciones antiguas, desde las prácticas de atención plena orientales hasta los ritos de paso de las tribus indígenas, estaban diseñadas específicamente para confrontar y trascender estos miedos internos. Eran tecnologías del espíritu creadas para fortalecer al individuo desde dentro, para enseñarle a navegar la incertidumbre y a dominar su propio paisaje mental.
Nuestra sociedad ha desmantelado casi por completo estas prácticas, considerándolas primitivas o ineficientes. Las hemos reemplazado con un sistema educativo que prioriza el conocimiento externo sobre el autoconocimiento, y una cultura de consumo que nos enseña a buscar la felicidad en objetos y experiencias en lugar de cultivarla en nuestro interior. Hemos creado el caldo de cultivo perfecto para que los 6 pecados invisibles florezcan sin control. Así, piezas del rompecabezas encajan. La advertencia de Hill no era la profecía de un visionario, sino la síntesis de una verdad perenne, una verdad que resuena en los escritos de los filósofos, es validada por los experimentos de los psicólogos y se hace visible en los escáneres de los neurocientíficos. Este conocimiento oculto no estaba enterrado en un cofre secreto, sino escondido a plena vista, fragmentado en disciplinas que rara vez hablan entre sí. La gran revelación no es que estas 6 fuerzas existan, sino que forman un sistema coherente, un paradigma invisible que ha estado operando en ti, en mí, en todos nosotros. Lo que nadie explica es que hemos sido condicionados para ignorar la conexión entre estos puntos. Pero ahora que el patrón es visible, ahora que la arquitectura de la prisión ha sido revelada, la ignorancia ya no es una opción. Y la pregunta que surge de las ruinas de nuestras viejas creencias es inevitable y aterradora. Si todo esto es verdad, ¿qué hacemos ahora? El primer engranaje de esta máquina invisible, el pecado funcional que inicia la cascada del autosabotaje, es la indecisión. No hablamos de la deliberación prudente ante una encrucijada importante, sino de su versión patológica, la parálisis crónica. La indecisión es el arte de permanecer inmóvil en el umbral de la oportunidad, esperando una certeza que nunca llegará. Psicológicamente, se alimenta de un fenómeno conocido como la paradoja de la elección. En un mundo que nos ofrece infinitas opciones, desde la carrera que estudiamos hasta el café que bebemos, la mente entra en un estado de sobrecarga. El miedo a tomar la decisión equivocada se vuelve tan abrumador que no tomar ninguna decisión parece la opción más segura, pero es una trampa mortal. La indecisión es un ladrón de tiempo, de energía y de vida. Cada momento que pasas sopesando opciones sin actuar es un momento en que el mundo sigue avanzando mientras tú te quedas atrás. Históricamente, las grandes catástrofes y los imperios caídos a menudo tienen su origen no en una mala decisión, sino en la ausencia de una. Es el general que espera el informe perfecto antes de atacar, solo para descubrir que el enemigo ha reforzado sus defensas. Es el líder que pospone una reforma necesaria por miedo a la controversia, permitiendo que el problema se gangrene. En tu vida, este virus opera de formas más sutiles, pero igualmente devastadoras. Es el proyecto que nunca empiezas porque no estás seguro de tener el plan perfecto. Es la conversación difícil que evitas, permitiendo que el resentimiento crezca. Es la oportunidad laboral que dejas pasar porque no cumple el 100% de tus requisitos imaginarios. La indecisión se disfraza de inteligencia, de análisis, de prudencia. Te susurra al oído, espera un poco más, investiga un poco más, necesitas más información. Pero su verdadero objetivo es mantenerte en la zona de confort de la inacción, donde nada puede salir mal porque nada se intenta. Es el asesino, silencioso del potencial, la puerta de entrada al laberinto del fracaso. Napoleon Hill lo consideraba el punto de partida de casi todas las desgracias, porque una vez que este hábito se instala, crea el terreno fértil para que el siguiente saboteador eche raíces. ¿Cuántas puertas has visto cerrarse frente a ti, no porque alguien te las cerrara, sino porque tardaste demasiado en decidir si querías cruzarlas?
La indecisión no es una pausa, es un veneno de acción lenta que solidifica tus sueños en estatuas de arrepentimiento. Si la indecisión es la parálisis del cuerpo, la duda es la parálisis del alma. Es el segundo pecado invisible, un veneno que no necesita una herida externa para infectar, porque se genera desde dentro. La duda es mucho más que la simple falta de certeza. Es una narrativa activa de incapacidad que la mente se cuenta a sí misma. No es el escepticismo saludable del científico que busca pruebas, sino la autoinvalidación corrosiva del impostor que, aun teniéndolas en pruebas, se siente un fraude. Su origen psicológico yace en la brecha entre nuestra realidad actual y la visión que tenemos de nuestro potencial. En ese espacio vacío, la duda crece como la maleza en un jardín abandonado. Se alimenta de fracasos pasados, de las críticas de otros interiorizadas como verdades absolutas y sobre todo del miedo a no estar a la altura. La neurociencia nos muestra cómo funciona este mecanismo. Cada vez que albergamos un pensamiento de duda, reforzamos una vía neuronal. Con el tiempo esta vía se convierte en una autopista mental, haciendo que la duda sea la respuesta automática ante cualquier desafío. Es el veneno que contamina el pozo antes incluso de que bebas de él. Imagina a un arquero que, justo antes de soltar la flecha, duda de su capacidad para dar en el blanco. Esa microduda tensa sus músculos de forma incorrecta, altera su respiración y desvía su puntería. El fallo no se produce por falta de habilidad, sino porque la duda saboteó la ejecución. Así opera en tu vida. Es la idea brillante que descartas pensando, alguien más ya lo habrá hecho mejor. Es la promoción que no solicitas porque crees que no tienes la experiencia suficiente. Es el amor que no buscas porque te has convencido de que no eres digno de él. La duda es el socio perfecto de la indecisión. La indecisión te impide actuar y la duda te convence de que, si actuaras, fracasarías de todos modos. Juntas forman un cerco perfecto que te mantiene atrapado. Lo más peligroso de la duda es que se disfraza de humildad o de realismo. Te dice: no seas arrogante, conoce tus limitaciones. Pero en realidad está encogiendo tu mundo a un tamaño que le resulte manejable, un tamaño en el que no haya riesgo, pero tampoco crecimiento. Es una verdad ignorada que muchas de las limitaciones que creemos tener no son reales. Son creencias, barrotes de una jaula cuya puerta siempre ha estado abierta. Pero mientras la duda sea tu carcelero, nunca intentarás girar el pomo. Y es esta fuerza la que nos conduce directamente al corazón del sistema, al motor que lo alimenta todo. En el centro de este laberinto interior, alimentando tanto la indecisión como la duda, se encuentra el tercer y más poderoso de los pecados invisibles: el miedo. Pero no hablamos del miedo primario y útil que te salva de un peligro físico inminente. Hablamos de su manifestación psicológica, una sombra proyectada por la mente sobre el futuro. Este miedo no responde a una amenaza real, sino a una amenaza imaginada, y sin embargo, sus efectos sobre nuestra fisiología y nuestro comportamiento son igual de potentes. Napoleon Hill identificó 6 miedos básicos que paralizan a la humanidad: el miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y a la muerte. Observa cómo ninguno de estos miedos se refiere al presente. Son todos proyecciones, ansiedades sobre un ¿qué pasaría si? El miedo a la crítica es el que te impide compartir tu trabajo, tu arte o tu opinión. Es la voz del sensor interno que te susurra: ¿y si se ríen de ti? ¿Y si dicen que no es lo suficientemente bueno? El miedo a la pobreza no es solo el temor a no tener recursos, sino el pánico a perder el estatus social, a ser visto como un fracaso. Es lo que mantiene a la gente en trabajos que odian, encadenados a una seguridad que es, en realidad, una prisión dorada.
El miedo a la pérdida del amor te lleva a aceptar relaciones tóxicas o a no poner límites por temor al abandono. Cada uno de estos miedos actúa como un programador, escribiendo líneas de código en tu subconsciente que dictan tus decisiones. No arriesgues, no destaques, no seas diferente. Filósofos como los estoicos ya entendieron hace milenios que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. El miedo es un fantasma, pero un fantasma al que le hemos dado el poder de gobernar nuestras vidas. Su mayor truco es disfrazarse de lógica y prudencia. El miedo a la crítica se llama a sí mismo ser realista. El miedo al fracaso se autodenomina gestión del riesgo. El miedo a lo desconocido se viste con el traje de la responsabilidad. Y así creemos que estamos tomando decisiones racionales, cuando en realidad estamos obedeciendo los dictados de un tirano invisible. ¿Cuántas veces has justificado tu inacción con una lógica impecable, sin darte cuenta de que esa lógica era solo una fachada construida por el miedo? Este es el núcleo del mecanismo de autosabotaje, pero la revelación más impactante no es la existencia de estas tres fuerzas por separado. El verdadero secreto, el punto de inflexión que lo cambia todo, es descubrir cómo interactúan. Aquí es donde llegamos al corazón del conocimiento oculto, la revelación que reorganiza todo lo que hemos visto hasta ahora. La indecisión, la duda y el miedo no son enemigos aislados que te atacan por separado. Son los componentes de un ecosistema, de un sistema de autosabotaje perfectamente sincronizado que se retroalimenta. Esta es la verdad, ignorada, que lo cambia todo. No estás luchando contra debilidades dispersas, estás atrapado en un motor perpetuo que tú mismo alimentas sin saberlo. Imagina un triángulo. En un vértice está la duda. La duda sobre tus capacidades susurra: ¿y si no soy lo suficientemente bueno? Este pensamiento genera la emoción del miedo en el segundo vértice. Miedo al fracaso, a la humillación, a la crítica. Este miedo, a su vez, te paraliza, conduciéndote a la indecisión, el tercer vértice. Te quedas quieto, incapaz de actuar, atrapado en el análisis. Y aquí viene el giro maestro del sistema. Tu inacción, tu indecisión, se convierte en la prueba que confirma tu duda inicial. La mente se dice: ves, no he hecho nada. Realmente no soy capaz. Y el ciclo vuelve a empezar, pero cada vez con más fuerza. La duda alimenta el miedo genera indecisión, y la indecisión solidifica la duda. Es una serpiente que se muerde la cola, un motor que no necesita combustible externo porque se nutre de su propio movimiento. Este es el descubrimiento que cambia el paradigma de la responsabilidad. Ya no se trata de soy indeciso o soy miedoso. Se trata de reconocer que estás dentro de un bucle, un algoritmo mental que se ejecuta en segundo plano. El verdadero shock llega cuando te das cuenta de que a menudo confundimos estos mecanismos con virtudes. Llamamos prudencia al miedo paralizante, humildad a la duda corrosiva y reflexión a la indecisión crónica. La sociedad, el guardián incluso premia estos comportamientos. El que no arriesga, no pierde. El que no habla, no se equivoca. Pero el precio de esa falsa seguridad es la vida no vivida, el potencial no realizado. Ahora que el sistema es visible, puedes empezar a diagnosticarlo. Puedes observar en tiempo real cómo un pensamiento de duda desencadena una emoción de miedo que te lleva a posponer una acción. La sensación ya no es de culpa personal, sino de claridad mecánica. El enemigo tiene nombre y forma. No es un monstruo amorfo en la oscuridad. Es una máquina, y toda máquina puede ser desmantelada. Pero este motor tiene otros engranajes, más sutiles, que aseguran su funcionamiento a largo plazo. Una vez que el motor principal de duda,
miedo e indecisión está en marcha, necesita un combustible constante para no detenerse. Ese combustible es el cuarto pecado invisible, la preocupación. La preocupación es la actividad mental de ensayar repetidamente un futuro negativo que no ha ocurrido y que en la mayoría de los casos nunca ocurrirá. Mark Twain lo expresó de forma brillante. He sufrido muchas catástrofes en mi vida, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. La preocupación no es lo mismo que la planificación. Planificar es pensar en el futuro para tomar acciones constructivas en el presente. Preocuparse es quedarse atrapado en un ciclo de pensamientos ansiosos sobre el futuro sin tomar ninguna acción, drenando tu energía mental y emocional. Psicológicamente, la preocupación crea de control. Al repasar mentalmente los peores escenarios posibles, una parte de nuestro cerebro cree que está haciendo algo al respecto, pero es una trampa. Es como pisar el acelerador de un coche con el freno de mano puesto. Mucho ruido, mucho gasto de combustible, pero ningún avance. La preocupación es el alimento perfecto para el ecosistema del sabotaje. Mantiene al miedo vivo y coleando, presentándole constantemente nuevos escenarios catastróficos que imaginar. Refuerza la duda, porque al enfocarte solo en lo que puede salir mal, te convences a ti mismo de que el fracaso es inevitable. Y justifica la indecisión, porque ¿quién en su sano juicio actuaría cuando la mente está proyectando una película de desastres inminentes? Culturalmente, hemos normalizado la preocupación hasta el punto de considerarla una señal de que nos importa algo. Si no te preocupas por tus hijos, tu trabajo o tu futuro, eres visto como irresponsable o apático. Pero esto es una distorsión peligrosa. La preocupación no es amor ni responsabilidad, es miedo disfrazado de virtud. En la práctica, este veneno se manifiesta como el insomnio que te roba el descanso, la tensión constante en tus hombros, la incapacidad de disfrutar del momento presente porque tu mente siempre está en otro lugar, luchando contra dragones imaginarios. Es el hábito de pagar intereses por una deuda que nunca has contraído. Cada minuto que pasas preocupado es un minuto que no has dedicado a crear, a resolver, a conectar o a vivir. Es el ladrón silencioso de la alegría y la eficacia, y mientras te mantienes ocupado en este teatro mental, otro engranaje, aún más sutil, se encarga de que nunca salgas de tu zona de confort. El quinto pecado invisible es quizás el más engañoso de todos, porque la sociedad lo ha elevado a la categoría de virtud suprema. Se trata del exceso de cautela. A primera vista, la cautela parece una cualidad admirable. Es sinónimo de prudencia, de sensatez, de pensar antes de actuar. Y en su justa medida lo es. Pero aquí hablamos de su versión extrema, de la cautela que se convierte en una jaula. El exceso de cautela es el miedo vistiendo su mejor traje, el de la lógica y la respetabilidad. Es la voz que te dice, espera el momento perfecto. Ahorra un poco más, investiga todas las variables. No te lances hasta que tengas una garantía de éxito del 100%. Pero el momento perfecto no existe. La garantía total es una ilusión. La vida, el crecimiento y la oportunidad residen en el territorio de la incertidumbre. El exceso de cautela es el asesino de la iniciativa. Es el ancla que te mantiene en el puerto seguro mientras las flotas de los valientes zarpan hacia nuevos mundos. Su lógica es impecable y por eso tan peligrosa. Te presenta análisis de riesgo exhaustivos, estadísticas de fracaso, testimonios de otros que lo intentaron y no lo consiguieron. Construye un caso tan sólido contra la acción que permanecer quieto parece la única decisión inteligente. Este mecanismo es el responsable de que personas brillantes permanezcan en carreras
que las asfixian, de que ideas revolucionarias mueran en un cajón, de que relaciones con un potencial inmenso nunca lleguen a florecer. Se disfraza de responsabilidad. Tengo una familia que mantener, no puedo arriesgarme. Se disfraza de realismo. Hay que ser consciente de la situación, el mercado está muy mal. Pero debajo de todas esas justificaciones racionales, el motor es el mismo. El miedo. Miedo a perder lo poco que se tiene, miedo a lo desconocido, miedo a ser juzgado. El exceso de cautela es el socio perfecto del resto del sistema. Mientras la preocupación te agota mentalmente, el exceso de cautela se asegura de que no tomes ninguna acción que pueda sacarte del bucle. Juntos crean una fortaleza inexpugnable de inacción. ¿Cuántas veces has pospuesto un sueño, no por pereza, sino en nombre de la prudencia? ¿Cuántas buenas razones has encontrado para no hacer aquello que tu corazón te pedía a gritos? El exceso de cautela es el arte de construir tu propia prisión y convencerte de que es un palacio seguro. Es el último guardián antes del abismo final, el estado en el que el sistema alcanza su objetivo último. Llegamos al sexto y último pecado invisible, el estado final al que conduce todo el sistema de autosabotaje. Es el más silencioso, el más pasivo y por ello el más letal. Es la indiferencia. La indiferencia no es la pereza del vago ni la apatía del cínico. Es algo mucho más, es la muerte silenciosa de la ambición. Es el punto en el que el buscador, agotado por la lucha interna contra la duda, el miedo, la preocupación y la parálisis, simplemente se rinde. Es un estado de resignación aprendida. Después de tantos ciclos del motor de sabotaje, después de tantas oportunidades perdidas por la indecisión y la excesiva cautela, la mente llega a una conclusión lógica pero devastadora. Nada de lo que haga importa. El esfuerzo no vale la pena. Es mejor no desear nada para no sufrir la decepción. La indiferencia es el espíritu que ha capitulado. Ya no hay lucha. Ya no hay sueños que perseguir ni miedos que enfrentar. Solo hay una aceptación gris y monótona de la mediocridad. Es el hombre que va a un trabajo que detesta sin quejarse, porque ya ha olvidado que alguna vez quiso algo más. Es la mujer que permanece en una relación sin amor, no por miedo, sino porque ya no tiene la energía para imaginar una vida diferente. Es el artista que guarda sus pinceles para siempre, no porque crea que no es bueno, sino porque ya no le importa. Psicológicamente, es un mecanismo de defensa. Para evitar el dolor constante de la frustración y el fracaso, la mente apaga el deseo. Es como un país que, para evitar ser invadido, decide desmantelar su propio ejército y rendirse de antemano. El sistema ha triunfado. El objetivo del código oculto del fracaso no es hacerte fracasar en un proyecto concreto, sino convencerte de que eres un fracaso como persona, hasta el punto de que dejes de intentarlo. La indiferencia es la culminación de ese proceso. Es el alma que ha aceptado su jaula y ha tirado la llave. Este es el estado más peligroso, porque es cómodo. No hay ansiedad, no hay estrés, no hay lucha. Solo hay vacío, y es un vacío del que es increíblemente difícil salir, porque para escapar, primero hay que volver a desear algo, hay que volver a sentir, y eso, para el espíritu indiferente, es el mayor de los terrores. Es la victoria final del antagonista invisible, pero aquí es donde todo lo que creías haber entendido está a punto de desmoronarse. Hemos pasado este tiempo cartografiando la prisión, nombrando a sus guardianes y entendiendo la mecánica de sus cerrojos. Hemos identificado el sistema de duda, miedo e indecisión. Hemos visto cómo se alimenta de la preocupación y se protege con el exceso de cautela hasta llevarnos a la indiferencia. Parece que el misterio está resuelto. Hemos encontrado al enemigo, a ese antagonista,
invisible que opera en las sombras de nuestra psicología humana. Y ahora, lógicamente, el siguiente paso sería aprender a combatirlo, a destruirlo, a erradicarlo de nuestra mente. Pero, ¿y si te dijera que esa es la trampa final? ¿Y si toda esta investigación, toda esta revelación nos ha estado llevando en la dirección equivocada? ¿Y si el mayor secreto no es que este sistema existe, sino por qué existe? Prepárate, porque estás a punto de experimentar el verdadero punto de inflexión. El sistema de los 6 pecados invisibles no es tu enemigo, nunca lo ha sido. No es un código de fracaso, es un código de supervivencia. Su objetivo principal no es sabotearte, es protegerte. Esta es la revelación que lo reescribe todo. Cada uno de esos 6 mecanismos que hemos etiquetado como pecados no son fallos de diseño. Son herramientas de un sistema de protección arcaico y extremadamente poderoso que reside en lo más profundo de tu cerebro. Son la manifestación de tu instinto de supervivencia más primario, un guardián interior cuya única misión es mantenerte a salvo del dolor, del rechazo, de la incertidumbre y, en última instancia, de la muerte. Piensa en ello desde una perspectiva evolutiva. Para nuestros antepasados en la sabana, la duda no era un veneno, era una herramienta crucial. Dudar de si esa sombra era un depredador podía salvarte la vida. El miedo no era una parálisis, era el combustible que te hacía correr más rápido. La indecisión ante un territorio desconocido no era procrastinación, era prudencia vital. El exceso de cautela era la diferencia entre vivir un día más o morir envenenado por una valla desconocida. Este sistema no fue diseñado para ayudarte a escribir un libro, a emprender un negocio o a encontrar el amor. Fue diseñado para mantenerte con vida en un mundo brutalmente peligroso. El problema es que ese guardián primitivo sigue operando con el mismo software antiguo en un mundo completamente nuevo. Las consecuencias de esta nueva comprensión son sísmicas. De repente, la guerra interna que has estado librando contra ti mismo se revela como un trágico malentendido. Ya no eres una víctima de tus propias debilidades. Eres el anfitrión de un guardaespaldas paranoico y sobreprotector que te ama de una forma tan primitiva que está dispuesto a asfixiarte con tal de que no te hagas daño. El sentimiento de culpa se transforma en una extraña compasión. La frustración se convierte en curiosidad. El antagonista invisible se revela como tu sombra interior, una parte de ti que ha estado gritando advertencias de peligro mientras tú solo escuchabas susurros de fracaso. Lo que nadie explica es que no puedes destruir este sistema, porque sería como intentar destruir tu propio sistema inmunológico. Intentar luchar contra él solo lo hace más fuerte, porque desde su perspectiva, tu deseo de arriesgarte es una amenaza y redoblará sus esfuerzos para protegerte, generando más miedo, más duda y más parálisis. Has estado luchando contra tu propio reflejo en un espejo, agotando tus fuerzas en una batalla imposible de ganar. Este cambio de paradigma nos obliga a explorar capas mucho más profundas del misterio de la psicología humana. Nos introduce en el territorio de los arquetipos, en concreto el de la sombra, popularizado por el psicólogo Carl Jung. La sombra no es una entidad malvada, sino la suma de todas las partes de nosotros mismos que hemos reprimido o ignorado, a menudo porque son primitivas, instintivas y socialmente inaceptables. Nuestro sistema de sabotaje es una manifestación de esta sombra. Es el guardián de la cueva, el dragón que custodia el tesoro. Y la lección de todos los mitos es la misma. No se mata al dragón. Se le entiende, se le respeta y se le integra. El tesoro que custodia es tu propio potencial sin explotar, y el dragón cree que te protege de los peligros que acechan si intentas reclamarlo.
Tu tarea, por tanto, no es la de un guerrero, sino la de un diplomático. Tu misión es aprender el idioma de tu guardián interior, entender sus miedos y renegociar los términos de tu seguridad. En la práctica, esta revelación transforma radicalmente tu comportamiento diario. Cuando sientas la punzada de la duda antes de una presentación importante, en lugar de castigarte por tu inseguridad, puedes hacer una pausa y preguntarte en silencio: gracias por intentar protegerme. ¿De qué peligro crees que me estás advirtiendo? Cuando la indecisión te paralice ante una decisión vital, en lugar de frustrarte por tu incapacidad para actuar, puedes reconocer: entiendo que la incertidumbre te asusta. Estás intentando evitar que cometa un error fatal. Este diálogo interno no es una fantasía, es una técnica psicológica avanzada. Es el acto de separar tu conciencia observadora de tus mecanismos automáticos. Es el primer paso para reeducar a ese guardián, para mostrarle que el peligro de una crítica en redes sociales no es equivalente al peligro de ser atacado por un tigre dientes de sable. Estás actualizando su software, enseñándole a distinguir entre una amenaza a tu supervivencia y una amenaza a tu ego. Así, hemos llegado al borde de un nuevo abismo, a un territorio de conocimiento oculto mucho más vasto y desafiante que el anterior. Hemos desenmascarado al sistema, hemos descubierto su verdadera intención y hemos cambiado el paradigma de la lucha por el de la integración. La claridad que sientes ahora es inmensa, pero también lo es el vértigo, porque si ya no se trata de luchar, ¿de qué se trata? Si el enemigo es en realidad un aliado equivocado, ¿cómo se establece la comunicación? Hemos pasado de ser prisioneros que desconocían su celda a ser prisioneros que ahora entienden la psicología de su carcelero. Pero la puerta sigue cerrada. Hemos identificado al guardián, le hemos entendido, incluso hemos sentido compasión por él. Pero ahora viene la pregunta más aterradora de todas. ¿Cómo se negocia con una parte de ti mismo que lleva miles de años operando de la misma manera y que cree, con cada fibra de su ser, que te está salvando la vida al encerrarte en una tumba? Hemos viajado a las profundidades de la mente humana, hemos desenterrado un conocimiento oculto y hemos puesto nombre a las 6 fuerzas invisibles que componen el código del fracaso. Hemos visto cómo la indecisión, la duda y el miedo forman un motor que se alimenta de la preocupación, se escuda tras el exceso de cautela y nos conduce al abismo de la indiferencia. Y justo cuando creíamos haber identificado al enemigo, hemos sufrido una revelación sísmica. Este sistema no es un saboteador, sino un guardián. Un protector arcaico y sobreprotector cuya única misión es mantenernos a salvo del dolor. Y esto nos ha dejado suspendidos sobre una pregunta final y vertiginosa: ¿cómo se negocia con un guardián que cree que te salva la vida al mantenerte encerrado? La respuesta es el verdadero clímax de nuestro viaje y es tan simple como aterradora. No se negocia con palabras. Se negocia con actos de fe. No le hablas a tu miedo, le demuestras con acciones pequeñas y deliberadas que el mundo ya no es la jungla peligrosa para la que fue programado. Cada vez que actúas a pesar de la duda, cada vez que das un pequeño paso hacia lo incierto, no estás luchando contra el guardián. Le estás ofreciendo nueva información. Le estás diciendo: mira, hemos sobrevivido. La crítica no nos ha matado, el rechazo no nos ha aniquilado, el fracaso no fue el fin. Cada acción consciente es una actualización de su software obsoleto. No se trata de dar un salto mortal al vacío, porque eso solo confirmaría sus peores miedos. Se trata de caminar hacia el borde del acantilado, mirar hacia abajo con él, respirar y dar un solo paso en un terreno seguro que antes parecía abismo. Es un proceso de desensibilización,
de reeducación paciente y compasiva. Dejas de ser el prisionero que forcejea con su carcelero para convertirte en el terapeuta que ayuda a un veterano de guerra a entender que la batalla ha terminado. La liberación no llega con una victoria violenta, sino con una paz negociada, firmada con la tinta de la acción valiente y el sello de la autocompasión. Este ha sido nuestro viaje. Empezamos buscando un secreto externo, una fórmula para el éxito que se nos había ocultado, y en su lugar hemos encontrado una verdad interna, una cartografía completa de nuestra propia alma. Hemos desmantelado el mito del esfuerzo, hemos rescatado la sabiduría olvidada de un sabio que nos advirtió sobre nuestros demonios internos. Y hemos visto cómo la filosofía, la psicología y la neurociencia convergen en un único y sobrecogedor paradigma. El mayor obstáculo en nuestro camino no son las circunstancias, sino la arquitectura invisible de nuestra propia mente. La revelación de que las 6 fuerzas no son pecados, sino un sistema de protección, lo cambia todo. Transforma la culpa en curiosidad, la guerra interna en un diálogo y el autosabotaje en un trágico malentendido entre tu yo consciente y tu guardián primitivo. Has dejado de ser una víctima de tus patrones para convertirte en el observador consciente de tu propia maquinaria interna. ¿Y cómo afecta esto a tu vida mañana por la mañana? De una forma radical. La próxima vez que sientas esa parálisis antes de tomar una decisión, esa voz que te dice que no eres suficiente, esa ansiedad que te roba el sueño, ya no reaccionarás con frustración. Harás una pausa, respirarás y en el silencio de tu mente reconocerás la señal. Ahí estás, dirás en silencio, intentando protegerme de nuevo. En ese instante de reconocimiento, has creado un espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio reside tu libertad. Ya no eres el esclavo de la reacción automática. Eres el arquitecto que puede elegir una respuesta diferente. No significa que el miedo o la duda desaparezcan de la noche a la mañana. Significa que ya no tienen el poder de controlarte sin tu consentimiento. Has aprendido a ver los barrotes de tu jaula, y ese es el primer y más crucial paso para poder atravesarlos. Lo que nadie explica es que la verdadera maestría no consiste en no sentir miedo, sino en actuar a pesar de él, con él, entendiéndolo como el compañero de viaje que es. La lección universal que emerge de este abismo de conocimiento es profunda y transformadora. La búsqueda del éxito, de la felicidad, del propósito, no es una carrera hacia un destino exterior, es una excavación arqueológica hacia tu propio centro. El universo no te está poniendo a prueba, tu propia mente lo está haciendo, y el objetivo de esa prueba no es ver si puedes ganar, sino si puedes entender las reglas del juego. Las reglas dicen que dentro de ti reside una fuerza diseñada para mantenerte pequeño y seguro. Y tu tarea no es destruirla, sino integrarla. Es trascenderla, convirtiendo su plomo de miedo en el oro de la conciencia. Este es el verdadero viaje del héroe de nuestro tiempo. No la lucha contra dragones externos, sino la reconciliación con el dragón que llevamos dentro. Porque ese dragón, una vez comprendido, no custodia una prisión, custodia la fuente de tu poder más profundo, de tu resiliencia y de tu autenticidad. Hemos llegado al final de esta revelación, pero es el verdadero comienzo de tu trabajo. El conocimiento, por sí solo, no es poder, es solo el mapa. Ahora te toca a ti emprender el viaje, caminar por el territorio. Ya no puedes refugiarte en la ignorancia. Has visto el código, has entendido el sistema. La responsabilidad ahora es tuya. Cada día, en cada elección, te enfrentarás a la misma pregunta. ¿Quién dirige tu vida? ¿Tu conciencia despierta o tu antiguo guardián asustado?
La respuesta a esa pregunta definirá el resto de tu existencia. Y ahora te dejo con una última reflexión para que la lleves contigo. Ahora que conoces el nombre de tu guardián y entiendes su lenguaje, ¿cuál es la primera conversación que vas a tener con él? No con palabras, sino con una acción. Si este viaje ha encendido una luz en algún rincón oscuro de tu mente, si sientes que algo fundamental ha cambiado en tu percepción, entonces nuestra misión apenas comienza. Este canal es un refugio para buscadores, para aquellos que no se conforman con las respuestas superficiales. Suscríbete y únete a esta comunidad de exploradores de la conciencia. Comparte este mapa con alguien que creas que está perdido en su propio laberinto, porque a veces la revelación más profunda no es la que encontramos, sino la que ayudamos a otros a descubrir. Gracias por caminar con nosotros hasta el final. La verdadera liberación empieza ahora.